Muy buenas tardes, ya estamos aquí ante estos micrófonos a nivel local de Radio Vigo, con Fini La Mora, con esa novedad que ya anticipaba hace unas jornadas ante la petición de nuestros oyentes. Y vine con un gran amigo, con unos muy buenos amigos, pero en particular, naturalmente, porque ustedes le conocen por sus intervenciones con Madana. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, pues efectivamente estamos ahí para poder hablar, realmente para exponer en un principio un poquito, puesto que siempre se nos ha reducido el tiempo, para hablar de un tema que es el karma, pero como bien habíamos tenido una conversación un poco aparte, que para hablar del tema karma había que hablar en un principio de la reencarnación, pues no existe lo uno sin lo otro. Entonces para ello yo pensé en la persona que más conocimientos hasta ahora que he conocido, que podía hablarnos de ellas, que sería Madana. Entonces empezábamos a hablar un poco, realmente así, preguntando ya, ¿qué es la reencarnación? Pues menuda pregunta. Bueno, pues muy sencillo. En la vida, en nuestra vida, en realidad no existe nada fragmentado, y la reencarnación no es otra cosa que aquellos aspectos que tienen que ver fundamentalmente con el ser humano y que van haciendo que éste, mediante las acciones que va llevando a cabo en su vida, en su existencia, estas acciones vayan generando una serie de reacciones, eso que se llama la ley del karma o ley de causa y efecto, y que evidentemente vivir no es otra cosa que ir aprendiendo, ir evolucionando, de manera que en una sola vida, en esta vida en concreto, donde nos ocurren tantísimas cosas extrañas y misteriosas que en realidad no sabemos a qué es debido, a qué es motivado, hay una conciencia individual, que es la que cada uno de nosotros posee, pero tal conciencia no se extingue, no se termina con eso que denominamos la muerte física, sino que posteriormente existe eso que se denomina vida después de la vida, o vida después de la muerte, y donde uno permanece en distintos planos hasta que se inicia de nuevo el retorno a este planeta con el fin de seguir aprendiendo y evolucionando, tomando un cuerpo distinto, y en ese cuerpo y en esa mente existen características que corresponden a acciones previas, a acciones de vidas anteriores, y que va a suponer que cada uno de nosotros continúe una trayectoria determinada, un camino determinado, hasta que esa rueda de muertes y nacimientos se extinga, termine, finalice en un momento dado. Ese momento dado es aquel al que los grandes maestros de todas las tradiciones llaman un estado de liberación. O sea, podríamos decir como más simplemente, un poquito más simple, que ese alma que en el momento de la muerte deja ese cuerpo físico, va hacia unos niveles, por poner niveles de vibración distinto, y que dependiendo de lo que se haya vivido, se haya hecho aquí, es después cuando reencarna de nuevo como el equipaje que trae de nuevo a superar, y es lo que podríamos llamar karma. Por ponerlo así más, un poquito más un lenguaje simple, más más asimilable para los ciudadanos que nos están siguiendo, ¿no? Sí, bueno, están tan metidos de lleno en la cuestión. Sí, por supuesto. Bueno, pues voy a tratar de definir de alguna manera el karma. ¿Qué es el karma? Karma es una palabra sánscrita que tiene múltiples sentidos, múltiples significados, y uno de ellos en este caso es acción. Nosotros llevamos a cabo acciones en nuestra vida cotidiana mediante el pensamiento. La forma de pensar es una manera de actuar, y mediante la acción física. Y toda acción que uno lleva a cabo va a tener una reacción posterior, tarde o temprano, opuesta y de la misma intensidad. Esta, por otro lado, es una ley física. Toda acción tiene una reacción. Es decir, si yo lanzo una pelota contra la pared, va a rebotar con la misma intensidad que yo la he botado, ¿no? Si en un momento determinado uno quiere lanzar una nave espacial, pues eso, al espacio, hay una acción y hay una reacción, que son los motores que están propulsando justamente la salida de esa nave hacia el espacio, ¿no? Es decir, nada en la vida ocurre por mera casualidad,
sino que allí donde hay un efecto tiene que haber una causa que lo haya generado. Con todo esto quiero decir que cada uno de nosotros, aquellas personas que nos escuchan y nosotros mismos, hemos nacido en una familia determinada, en un lugar determinado, sin haber pedido realmente permiso para ello. Es decir, venimos misteriosamente a este mundo, naciendo en un lugar en concreto, en una situación específica, en una situación muy determinada, en una familia determinada, en unas condiciones determinadas. Bien, pues eso no es una mera casualidad, sino que eso es el efecto de una causa. Y la causa no es otra que todas o parte de las acciones habidas, tenidas, llevadas a cabo, realizadas por nosotros, no solamente en esta vida, sino en vidas anteriores. Es decir, que lo que uno siembra, eso recoge, como decía San Pablo. Cada uno de nosotros es el arquitecto de su futuro, es el arquitecto de su destino. En otras palabras, a tal acción corresponde una reacción de características similares. Si yo, por ejemplo, planto unas semillas de tomate, no puedo recoger, por ejemplo, limones. Si yo llevo a cabo un tipo de acción determinada, voy a recoger reacciones o se van a presentar circunstancias y situaciones en mi vida que van a corresponder al tipo de acción tenida por mí o llevada a cabo por mí en un momento dado. Todo esto nos llevaría a pensar de manera distinta, puesto que luego hay distintos planteamientos que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, un neurobiólogo hace un planteamiento totalmente distinto, puesto que su campo de estudio no es otro que el cerebro, y por lo tanto todo correspondería a estímulos que se van generando en el cerebro por medio de la interpretación que uno hace del mundo exterior a través de los sentidos, ¿no? Un etólogo, por ejemplo, haría un estudio totalmente distinto, aquel que se dedica pues eso, a estudiar el carácter y comportamiento de los seres humanos, ¿no? Entonces sus razones de estudio serían totalmente distintas, ¿no? Un psicólogo diferentemente, etc. Y un reencarnacionista pues entiende que cuando una persona llega a este mundo no llega con la mente en blanco, sino que en su mente subconsciente ya hay infinidad de impresiones grabadas que corresponden a situaciones tenidas en su vida anterior. Y cuando una persona nace en una familia determinada, ya nace con unas tendencias, con unas inclinaciones que corresponden a la actividad que uno tiene en esta vida, o que tiende a tener en esta vida, y que corresponde a sus acciones, digamos, previas, anteriores. Así, por ejemplo, aun cuando a un niño se le eduque de una forma determinada, todos los padres saben que ese niño en muchas ocasiones no sigue las tendencias educativas que le están trasladando a esa mente, sino que, muy a pesar de los padres, se mueve en una dirección distinta. Es decir, ya tiene grabadas impresiones realmente muy profundamente. Es como un compact disc, por ejemplo, donde aun cuando no se ve, no se nota, no se percibe, hay grabada una música determinada que está registrada, y automáticamente en un momento dado, cuando uno lo coloca en un aparato determinado, entonces suena o se escucha una voz. Ya hay una tendencia, ya hay una inclinación que se manifiesta en un momento dado. Pues también en nuestra vida esas tendencias se van manifestando con tremenda fuerza, puesto que corresponden a acciones en vidas anteriores que posteriormente van a repercutir y van a generar situaciones determinadas. Eso es lo que se llama la ley del karma, por lo tanto, o de acción y reacción, donde era la ley de causa y efecto, no de la mera casualidad. Por ejemplo, traemos karma de otras vidas, pero en esta vida también, con nuestras acciones, también podemos originar más karma. Sí, claro, porque aquí ahora, evidentemente, tendríamos que explicar con largueza cosas para que todos nos pudiesen entender, porque una doctrina tan extensa y tan profundamente estudiada es tremendamente complejo el sintetizarla en poquísimo tiempo, pero aquí tendría que decir, y muy brevemente, y voy a intentar explicarlo con la mayor diafanidad posible, hay, digamos, fundamentalmente tres tipos de karma. Hay un karma total,
hay un karma que da lugar a que se produzca esta vida en concreto en la que nos encontramos, en los padres donde nacemos, en la familia, las cosas que nos ocurren, cómo trabajamos, cómo somos, cómo nuestro carácter, y hay otro karma, que es aquel que vamos a generar hacia un futuro determinado de acuerdo con las acciones que estemos llevando a cabo en la actualidad, en el momento presente. Es decir, hay un gran almacén, para ponerlo un poco claro y para aquellas personas que nos escuchan. Y en ese gran almacén, digamos, hay grano, hay trigo. Ese es un gran almacén. Bueno, pues ahí ese gran almacén corresponde a todas las impresiones de múltiples vidas anteriores que están ahí acumuladas. En ese granero, con una medida, lo que hacemos es coger parte de ese grano, y ese que usamos para el día. Pues eso viene a corresponder a las cosas que nos ocurren. Y luego, aquellas cosas que nos pueden ocurrir o que podemos modificar para nuestro futuro, son las semillas que vamos plantando con aquellas acciones que estamos llevando a cabo en la actualidad y que luego, evidentemente, van a generar, a producir una cosecha. Otro ejemplo puede ser, si tenemos un carcaj, esa bolsa que los arqueros llevan detrás con todas las flechas, eso se llama carcaj, ¿no? Bien, pues todas esas flechas vienen a simbolizar, a representar todo tipo de karma acumulado en nosotros de todas las vidas anteriores, porque hemos tenido infinidad de vidas pasadas, pasando de una vida a otra con el fin de poder evolucionar. Bien, de ese carcaj, ahí, de ese almacén donde tenemos las flechas a la espalda, cogemos una y esa flecha la tiramos, la lanzamos. Esa flecha no hay quien la detenga. Bueno, pues esa flecha corresponde a ese tipo de karma que nadie lo puede frenar, es decir, el que uno tenga un accidente, el que uno le toque una quiniela, etcétera, cosas que nos ocurren, que se case uno con una persona y no con otra. Es decir, ese se llama prarabdha karma, ese karma que da lugar a aquellas cosas que nos están ocurriendo en la actualidad, en esta vida. Y hay otro tipo de karma, que es cuando cogemos otra flecha, la colocamos en el arco, y ese arco podemos dirigirlo hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Sobre esa flecha tenemos control. Quiero decir con esto que sobre las cosas que nos pueden ocurrir en el futuro, es así que podemos controlarlas, podemos lanzarlas hacia una dirección u otra de acuerdo con nuestra actitud. Yo puedo fumar, es una acción, va a originar una reacción determinada. Yo lanzo una piedra sobre la superficie de un lago, bueno, pues esa es una acción que va a repercutir, va a tener una reacción en forma de ondulaciones que se presentan sobre el lago. Y así sucesivamente. Nada está exento de una reacción de acuerdo con la acción que se lleve a cabo. Hay, por lo tanto, acciones que son liberadoras y hay acciones que van a generar más karma. Con el fin de liberarse del karma, lo que uno tendría que hacer es considerarse no el hacedor de las acciones, sino un mero instrumento a través del cual hay una energía que se mueve y entonces uno es un instrumento que no es el hacedor. En tanto en cuanto, en el momento en que uno se identifique como el hacedor de la acción, evidentemente va a haber una identificación con la acción y por lo tanto uno tiene que recoger los frutos de la acción, bien en forma de dolor o bien en forma de cierta dicha. Podríamos, por ejemplo, en esos tres tipos de karmas, en el segundo que has explicado, podríamos decir que una persona que sufre pues un tipo de enfermedad o un deterioro físico en esta vida, podríamos emplazarlo en ese segundo tipo de karma. Sí, y curiosamente es una magnífica pregunta porque me da pie que yo pueda responder de esta manera. A veces hay enfermedades que se producen en nosotros, todo es karma, toda la vida es karma, nada está exento de karma. Pero hay enfermedades que se generan y entonces uno recorre 1500 médicos y esa enfermedad no remite. Pero transcurre un año, 6 meses, 3 años y hay una remisión espontánea. Eso se llama enfermedad fundamentalmente kármica, porque uno tiene que padecer tal enfermedad motivada a una acción a vida en un momento dado. Puede haber sido en vidas anteriores o bien en esta misma vida, porque, es decir, si uno tiene unas deudas determinadas, tiene que pagar tales deudas, ¿no?
Si no, la justicia viene por uno. Pero permíteme decir simplemente lo siguiente. A veces, todos nosotros, de acuerdo con las creencias que tengamos, podemos pensar que puede haber alguien en algún lugar determinado que manipula, que maneja los hilos de la vida de los individuos. Y alegremente pues podría enviar un cáncer a una persona, al otro le envía pues una quiniela que ha ganado a la lotería 300 millones de pesetas, y uno no es creyente y otro sí, y una persona lo que hace es colocar, digamos, su existencia en el más allá, después de la vida física, con el fin de gozar y disfrutar de la presencia de una divinidad. En mi opinión, eso corresponde a la creencia tenida a vida en la mente de cada individuo. Si Dios es todo amor, no puede castigar a unos, no puede premiar a otros. Ese es un concepto dualista que corresponde a la mente del ser humano, que cuando se proyecta hacia un futuro, ansiosamente es el deseo del disfrute de una situación muy distinta que le saque a uno del dolor o del sufrimiento que puede padecer en un plano físico, pero nunca, de ninguna de las maneras, de acuerdo con todos los estudiosos y la lógica, ninguna situación finita como es la vida que estamos viviendo puede producir a posteriori una reacción infinita. Lo que es finito pertenece al mundo del tiempo y del espacio. Lo que es infinito es un estado, es otra dimensión. Muy bien. Nos ha volado el ya tiempo, lo que hablábamos, pero bueno, nada. unos pantallazos de alguna manera a forma de entrar, ¿verdad?, en el terreno para la gente que lo ha solicitado y para los que de alguna manera desconocen esto. En una próxima visita entonces participarán los oyentes. Sí, porque tenemos va a ser muy interesante. Pues nada, esos segundos para decir simplemente que podíamos plantearnos también, bueno, pero ¿por qué no recuerdo vidas anteriores? Bueno, eso lo puedo comentar cuando disponga de más tiempo. Bueno, en la próxima visita. Sí, aparte participarán nuestros oyentes, que yo creo que hay preguntas en el aire muy importantes. ¿De acuerdo? De acuerdo. El tiempo es así. Muchísimas gracias por estar. Mañana estaremos nuevamente con Fini La Mora en este tiempo de radio. Mañana pues es viernes y entonces hablaremos de medicina natural. Efectivamente, mañana. Vale. Un fuerte abrazo, queridos amigos, Madana también. Y ahora a continuar en nuestra sintonía. Campo publicitario no hay campo informativo que nos va a comentar Mari Carmen Echevarría.